Y vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. Bueno, ¿cuál es la idea en estas clases? Nosotros tenemos para estos días, tenemos el 14, el 15 y el 16 después de hoy, ¿no? En este caso, en este momento, a ver, lo que vamos a hacer es tratar de ver un tema que vamos a volver a retomar en febrero. Entonces es como la primera, digámoslo así, como el primer repaso sobre un tema que se llama bases de datos, que es muy bonito. Cuando nosotros vamos a hacer páginas web, cuando vamos a hacer aplicaciones web, cuando vamos a hacer aplicaciones de escritorio, esas páginas, esas aplicaciones, esas apps necesitan traer información de alguna parte. Entonces, esa información está guardada en alguna parte. Y a eso se le llama bases de datos. Por ejemplo, cuando ustedes entran a Mercado Libre o cuando entran, por ejemplo, a una página, la Nike, no sé, a una tienda virtual, ustedes ven el catálogo. Ese catálogo con esas fotos, con esos datos, todo eso viene en una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Es un archivo de información organizado. Entonces, ese es el tema que queremos tomar. Es algo muy necesario cuando yo quiero hacer bases de datos, quiero hacer bases de datos potentes, dinámicas, o quiero hacer bases de datos, digámoslo así, con bastante información, y esta tiene que ser fácil de buscar. Yo cuando entro a una tienda, por lo general yo utilizo el filtro, ¿no? Por ejemplo, los que tienen menor precio, los que están en promoción, que son de cierta marca, los que son de cierto tipo. Por ejemplo, si entro a la página, por ejemplo, Adidas, busco tenis o busco camisas o busco pantalonetas, entonces hay que aplicar un filtro. Y ese filtro lo que hace es ir a esa base de datos organizada y traerla toda la que corresponde a ese filtro que yo estoy aplicando. Bueno, entonces para ello voy a compartirles pantalla. Ustedes me dicen si ya la logran ver. Vamos a darle aquí, compartir. Listo. Y me dicen en el momento en que logren ver la pantalla. ¿Sí logran ver, chicas? Chicas. Sí, ahí ya se ve. Perfecto. Listo. Entonces, quiero que le pongan atención a este video, porque va a salir un texto, pongan atención a este video inicial, donde nos explica qué se utiliza y qué es un sistema de base de datos, ¿no? Entonces, vamos a darle aquí play. Ahí puedo pasar. Bueno, ustedes lograron ver en este video un resumen de lo que vamos a ver o de lo que es las bases de datos. Voy a darle nuevamente play como para que lo tengan en cuenta nuevamente. La idea es que ustedes vieran en este resumen que una base de datos, pues lo que
está compuesta de varias cosas, ¿no? No solamente los datos, sino que tiene que ver mucho el hardware, o sea, la parte física del computador, el software que la va a utilizar, el usuario y la aplicación por medio de la cual la estoy utilizando, ¿no? Y la idea con este tema que nosotros vamos a ver es evitar la redundancia de datos, la pérdida de datos, anomalías que podamos encontrar en el almacenamiento de datos y problemas de pronto de seguridad. Y cuando ustedes utilizan, por ejemplo, un Excel es, digamos que es un poquito complejo, ¿no? Voy a una matriz hacia abajo y digamos que la forma de acceder a la matriz es un poquito desordenada. eh, Voy a tener que cargar toda la matriz, etcétera, etcétera. Cuando yo utilizo una base de datos y una aplicación, yo puedo hacer que traiga el dato en especial, buscando una palabra en especial o un atributo en especial. Y de esa manera evitar, por ejemplo, problemas de seguridad, que cualquiera pueda entrar al archivo, ¿no? Un archivo Excel, cualquiera puede entrar y modificó una celda y se dañó. En este caso, la persona que vaya a meter los datos, pues va a tener un usuario, una contraseña, unas medidas de seguridad para meter los datos. Que si voy a meter, por ejemplo, una cédula, esta cédula sea numérica. Que si voy a meter un nombre, el nombre de una persona sea texto, no puede ser llevar números, ¿no? Entonces, son digamos, formas de uno aplicarle seguridad a la base de datos. Eh, por ejemplo, en un Excel, por ejemplo, si yo meto una línea y tengo, por ejemplo, 10.000 registros, imagínense ustedes 10.000 registros, y quiero meter un dato, ¿yo cómo haría para revisar los 10.000 registros para ver si ya no está metido? Entonces, probablemente lo repita. En una base de datos, no. En una base de datos puedo evitarme ese problema. Cuando voy a meter el dato, él me dice, ese dato ya existe. Entonces, evito la redundancia de datos, es decir, volver a utilizar datos, sobre todo cuando, digamos, almaceno información en varias partes, ¿no? Y eso es un tema que ya van a entender más adelante, sobre la redundancia. Bueno, entonces vamos a comenzar de una vez como para no darle tanta larga al asunto. Entonces, el modelamiento de datos, cuando yo digo modelamiento de datos, quiere decir que los datos que voy a almacenar en mi archivo, en mi software, deben estar ya analizados. Yo debo saber qué voy a almacenar, de qué datos y qué tipo de datos voy a almacenar, ¿no? Que no haya errores, que siempre vaya a almacenar los mismos datos. Cuando digo los mismos tipos de datos, por ejemplo, que si a una persona voy a almacenarle los datos básicos, siempre voy a almacenar, por ejemplo, el nombre, el apellido, la cédula, el tipo de documento, etcétera. Siempre los mismos, y no que, por ejemplo, el nombre de la mamá, dónde va el nombre de la persona, no. Siempre los mismos datos. Entonces, para ello nosotros tenemos un modelado de datos. Vamos a entender lo que es el modelo entidad-relación, qué es un modelo entidad-relación extendido y qué es un modelo relacional. Recuerden que cuando hablamos de modelos como cuando estoy haciendo un diseño, ¿no? Por ejemplo, cuando digo voy a hacer el modelo de una camisa, de una ropa, es cuando empiezo a plasmarlo, ¿sí? ¿Cómo va a quedar? Asimismo, nosotros tenemos que hacer un diseño, un modelado de la base de datos de cómo va a quedar antes de empezar a utilizar. Entonces, para los modelos de datos, que es nuestra parte inicial, modelos de datos, el modelo de datos, ¿qué es? Eso se le define como una colección de herramientas conceptuales, porque estamos hablando de la teoría, para describir los datos que voy a almacenar, la relación que va a haber entre cada dato, ¿sí? La semántica asociada entre los datos y las restricciones de inconsistencia. Cuando yo hablo de la relación de datos, por ejemplo, imagínense el software de colegio, ¿no? Entonces yo voy a almacenar la información de los alumnos, voy a almacenar la información de las materias, voy a almacenar información de profesores, entonces yo voy a ir relacionando. Alumno ve materias, profesor da una materia. ¿Sí miran? Entonces la información, cada uno va a tener su información, pero va a haber relaciones entre ellos. Bueno, un modelo de datos se representa o representa la organización conceptual, es decir, con toda la información que almacena la empresa o el negocio o para lo cual ustedes estén haciendo el software, ¿no? Es una forma de organizar conceptualmente toda la lógica del negocio, toda la información que maneja el negocio, ¿no?
para que el sistema pueda ser ejecutado, pueda almacenar información, pueda consultarla, pueda editarla, pueda modificarla, pueda eliminarla, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de los procesos que hay dentro de mi software, ¿no? Dentro de un sistema requiere un conjunto de datos, ¿no? Cuando yo voy a entrar a mi software, él maneja datos. Entonces, van a aparecer transacciones y esas transacciones u operaciones que se hacen dentro del sistema va a manejar datos. Debe estar soportado a través de datos, ¿no? Y para ello, entonces, nosotros debemos responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se organizan los datos y de qué forma hago que estos datos o que el uso de estos datos sean eficientes para mi empresa, ¿no? Entonces, digamos que dijeron, Denise, vas a hacer un software para el colegio y el software maneja esta información. Entonces, ya te dijeron qué información maneja. Entonces, tú tienes que pensar de una vez, preguntas, ¿cómo voy a organizar estos datos y cómo los hago de tal forma que sea eficiente para mi software y para que la empresa almacene los datos de manera correcta? Entonces, esa es mi intención, enseñarles cómo hacerlo, ¿no? Entonces, un modelo establece una interpretación. Recuerden, un modelo, o sea, un croquis, un mapa, un diseño, un plano, nos da una interpretación de eso que está en nuestra cabeza o de ese mundo real, es decir, de cómo funciona el colegio, para plasmarlo gráficamente y relacionar todo eso que tenemos gráficamente, relacionarlos en un todo y ver cómo funciona, ¿no? Bueno, entonces estos modelos o estas gráficas que nosotros podemos hacer de la información que almacena un colegio se pueden dividir en tres grupos. Los modelos lógicos basados en objetos. Recuerden que un objeto es una variable que yo creo de tipo clase. Los modelos lógicos basados en registros. Un registro es una fila de datos. Imagínense ustedes Excel. Voy a abrir aquí Excel. Aquí tengo, por ejemplo, los datos de ustedes. Esto es un registro, una fila. Una sola fila es un registro. Entonces, un modelo de datos también se puede estar basado en registros hacia abajo. Y un modelo de datos también puede tener, puede estar basado en datos, físicos, en datos físicos. Entonces, vamos a mirar entonces a continuación el modelo, el primer modelo, que es el modelo basado en objetos. El modelo basado en objetos, como su palabra lo dice, es para describir datos a nivel conceptual que nos dan una visión, digamos, de un paquete de información. Recuerden, por ejemplo, que creamos la clase, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes el ejemplo de la clase registro paciente? Y habían unos atributos de qué iba a registrar del paciente y unas acciones, por ejemplo, registrar el paciente, editar los datos del paciente. Eso es una clase. Y yo podía crear un objeto que iba a utilizar esos atributos y esas acciones. Entonces, la principal característica es la capacidad de estructuración, ¿no? O sea, que yo puedo organizar de una manera más adecuada la información, de una manera flexible que me va a permitir, digamos, tener en cuenta qué restricciones de datos se van a aplicar explícitamente. Entonces, para ello nosotros en los modelos, cuando estoy hablando de un modelo, ya es algo que ya está teóricamente establecido. Digamos que la información que maneja un colegio, un ejemplo, cuando hablo en modelos basados en objetos, ya tiene establecido, por ejemplo, cómo se manejan las entidades y relaciones. Recuerden que una entidad es aquello de lo cual yo puedo tener datos. Entonces, el alumno es una entidad. Yo puedo tener datos del alumno, el nombre, el apellido, el teléfono, la tarjeta de identidad, la edad, o sea, la fecha en que nació, el dato de sus padres, el curso en el cual está, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la entidad y la relación que tiene esta entidad con otras relaciones. Entonces, por ejemplo, la entidad notas. Las notas es una entidad de la cual yo puedo guardar la nota 1, la nota 2, la nota 3, sacar el promedio de ellas, la nota final y el estado, si aprobó o no aprobó.
Entonces estas notas me van a dar el estado de ¿qué? Una materia. Entonces miren que ya tenemos tres entidades: alumno, notas, materias. Materias es una entidad porque la materia también puedo tener datos. ¿Qué datos puedo tener de la materia? El nombre de la materia, el código de la materia y el instructor que da la materia. Si miran, la entidad tiene datos. Ahora sí, una materia, un profesor también es una entidad porque puedo tener datos de esa entidad. Puedo tener el nombre, la especialización, puedo saber qué materias da. Entonces, esta entidad materias con esta entidad profesor van a tener una relación. Entonces, vamos a ver que se aplica, que vamos a poder diseñar un modelo de base de datos donde voy a hacer o a demostrar las relaciones que van a tener, por ejemplo, notas con profesor, digo, materias con profesor, ¿sí? Materia con notas, notas con alumno, ¿sí? Entonces todo va a estar relacionado. En un modelo de base de datos orientado a objetos, recuerden, voy a manejar los atributos, voy a manejar los métodos. Y es un modelo funcional de datos, que ya está comprobado y que funciona. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí hay una gráfica que les estoy, no sé si la alcanzan a ver. Si no, tratemos de darle un zoom, un poquito más. Bueno, yo creo que ahí ya voy a darle un poquito aquí. Vamos a minimizar. Entonces, lo que están viendo ustedes a continuación es un modelo orientado a objetos. Entonces, la entidad, por ejemplo, aquí si vemos, estamos viendo una base de datos de ventas de cualquier empresa que vende. Entonces, tenemos la categoría de los productos, yo puedo tener categorizados mis productos, sí. Si hablamos de la Nike puede tener para hombre, para mujer, ahí hay una categoría. Para hombre, zapatos, camisas, pantalonetas, entonces ya hay subcategorías. Y los productos pueden pertenecer a esas categorías y a esas subcategorías. Y cada producto tiene unos datos. Por ejemplo, yo puedo hacer o manejar clientes, puedo manejar órdenes y los detalles de la orden, es decir, la cantidad de productos que hay a una orden o una factura. Entonces, nótese aquí que cada uno es una entidad, quiere decir que de cada una yo puedo tomar datos. De la categoría, sí, miren, la identificación o el ID de la categoría, el nombre de la categoría, descripción de la categoría y una foto en caso de que yo quisiera. Picture quiere decir foto de la categoría. Del producto también puedo el ID del producto, el nombre del producto, categoría del producto, cantidad que tengo del producto, el precio unitario, cantidad en stock y los datos que ustedes consideren necesarios para un producto. Al igual, por ejemplo, una factura, el ID de la factura, el ID del vendedor, el ID del empleado, la fecha en que se hizo la factura, etcétera, etcétera, etcétera. Y los productos relacionados a la compra de la factura. Entonces, nótese que hay unos gráficos aquí que me van a indicar el tipo de relación y esto lo vamos a ir aprendiendo. Pero esto que ustedes ven aquí son entidades de las cuales yo puedo tener datos. Entonces, todo aquello que esté en una empresa, de lo cual yo pueda tomar datos y los necesite en la empresa, que mi sistema los necesite, es una entidad. Y de ellos debo guardar datos. Y todas esas entidades que yo detecte, con todos esos atributos que yo detecto de los cuales puedo guardar información, en conjunto, todos ellos forman la base de datos. Ellos son la base de datos de información. Yo voy a tener que hacer que mi software ingrese a esa base de datos y saque la información o guarde información cuando yo la necesite. Bueno, entonces si yo tengo una empresa de ventas, cada vez que yo compre productos, pues voy a tener que meter los productos a la base de datos. ¿Cuántos productos tengo? La cantidad que tengo en almacén, el precio que es al público, el precio de costo. Cada vez que yo venda, pues tengo que registrar la factura, los datos que tiene la factura, el detalle de la factura, es decir, qué productos compré en esa factura, ¿cierto? El vendedor, a quién, perdón, el cliente, a quién le vendí, los datos del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que tiene que ver con un ejemplo de un modelo basado en objetos.
Entonces, los modelos lógicos basados en registros. Estos son modelos que se usan para describir datos de modelo conceptual y permiten especificar también la estructura lógica de una base de datos y proporcionan una descripción de nivel más alto de la implementación. ¿Cómo así? Pues estos modelos basados en registros están, digamos, están basados en un modelo relacional, eh, tanto como la red de datos como a nivel jerárquico de información. El modelo relacional es más utilizado cuando yo hablo de un modelo basado en registros y relacional, acuérdese, relación de entidades, es más utilizado siendo el modelo relacional basado en las relaciones que tienen las entidades, la red de datos y una jerarquía de datos. Vamos a ver un ejemplo de este modelo relacional. Entonces, nótese aquí que aquí hay un registro, podemos decir que es muy similar a esto, a una fila de registros. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un cliente, vamos a darle aquí control cero para control menos menos. A ver, control, aquí, ya mis. Aquí nosotros tenemos al cliente, por ejemplo, tenemos el nombre, la cédula, una cuenta y la ciudad del cliente, ¿no? Y esto podemos notar que hace parte, digamos, de una entidad bancaria. Un cliente tengo sus datos, su identificación personal, un tipo de cuenta y de dónde es su cuenta. Asimismo, voy a tener información de estos clientes hacia abajo. Y ahora sí, yo puedo tener información de la cuenta, sí. Yo tengo aquí el ID de la cuenta, pero entonces la cuenta la tengo en otra tabla, otra entidad, que tengo el número de cuenta y cuánta plata tiene en la cuenta. Entonces, la idea es evitar la redundancia de datos. No tener, por ejemplo, aquí, si la cuenta tiene el valor, no tenerlo aquí en esta misma tabla, sino tener aparte una entidad de cuentas, porque, por ejemplo, un cliente puede tener varias cuentas. Si yo metiera esta información aquí, un cliente solamente tendría una cuenta. Pero si yo hago que el cliente pueda tener varias cuentas, es ideal manejar la entidad cuentas aparte. Entonces, a esto le llamamos un modelo relacional, donde yo veo que un campo de esta entidad llamada clientes, uno de los atributos, tiene relación con otra entidad a uno de sus atributos. A eso le llamamos el modelo relacional. Entonces, modelo de red. El modelo de red es cuando, por ejemplo, este señor Cano, que es cédula tal, vive en Cali, tiene N cuentas, tiene varias cuentas. ¿Sí? Eso es un modelo de red. Entonces yo puedo graficar la red de datos o, en otras palabras, este modelo relacional me puede permitir graficar la red de datos que tiene una persona con otra entidad, otros datos. El modelo jerárquico, entonces yo puedo mirar o yo ya lo puedo plasmar gráficamente. Por ejemplo, la entidad bancaria, esta persona, por ejemplo, Cano, que está en Cali, tiene diferentes cuentas. Acá podemos ver que hay una cuenta que él tiene a la par con otra persona. Entre los dos sacaron una cuenta, pero también tiene una cuenta principal. Y aquí miramos el orden jerárquico. ¿Qué quiere decir el orden jerárquico? ¿Quién está por encima de quién? ¿O cuál es la entidad principal? Entonces, cuando yo hablo de orden jerárquico, quiere decir que, por ejemplo, esta entidad relacional llamada cuenta no puede, no puede existir si no existe el cliente. Un cliente sí puede existir sin cuenta, pero una cuenta no puede existir sin un cliente. Entonces, quiero que entiendan lo que es el orden jerárquico. Esta cuenta no existiría si este cliente no existe. Primero debe existir el cliente antes que la cuenta. Entonces, a eso le llamamos el modelo jerárquico. Entonces, yo puedo representar de esta manera mi base de datos. Ahora sí, ya un modelo físico. ¿Cómo vamos a ver un modelo físico? Estamos representándolo a un nivel más bajo. Hay muy pocos modelos físicos de datos en uso, siendo los más conocidos el modelo unificador y el de memoria de elementos. En estos casos, estos modelos, ¿sí? Su estructura se implementa dentro de un propio manejador de datos. Dentro del propio manejador de datos. Vamos a ver el ejemplo.
Entonces, este es un modelo, eso es un modelo físico de datos. Aquí, por ejemplo, tenemos IDs de ciudades City 1 acá, City 3, que nos dice que estamos representando dónde está guardada la información a nivel físico. Por ejemplo, yo puedo tener datos, yo puedo tener una base de datos repartida o compartida en diferentes áreas físicas y representarlos. Por ejemplo, imagínense ustedes que elaboran en un edificio. Vámonos a los edificios de Bancolombia en Medellín. Son unas estructuras inmensas. Las oficinas principales están en Medellín. Y digamos que las bases de datos están en diferentes áreas. O sea, están compartidas y están en diferentes partes. Yo puedo indicar en qué parte está cierta base de datos, en qué parte está cierta base de datos de la estructura física del área. Entonces, eso me representa ese tipo de modelo físico, ¿no? Pero, como les digo, el modelo más utilizado es este, el modelo relacional el modelo orientado a objetos. Este es el que vamos a utilizar nosotros. Y aquí, como les digo, van a haber unas relaciones que nosotros vamos a tratar de entender. En este caso, las relaciones que ustedes vieron ahí, vamos a encontrar que en un modelo de entidad relación es una metodología diseñada para poder mostrar las bases de datos, es decir, la información que maneja una empresa. Este modelo fue introducido originalmente por Peter Shem en 1976 y digamos que ha sufrido unas pequeñas modificaciones digamos, en aras de mejorar su diseño, ¿no? La base del modelo de entidad-relación es identificar los elementos o entidades importantes del sistema. Recuerden que elementos o entidades es todo aquello de lo cual yo puedo guardar información y que tiene atributos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué es eso, qué es una entidad. Entidad se le denomina a todo ente o concepto, perdón, todo ente conceptual o físico del cual deseo mantener información, puedo tomar información y quiero manipular información. Entonces, eso es una entidad. Todo aquello de un sistema que yo puedo manejar información. Entonces, por ahí, a ver, otro. Yo quiero que ustedes, Denise, Karen o Joseph, me digan quién de ustedes quiere que analicemos las entidades que están en su proyecto, el cual ustedes están trabajando para que lo hagamos ahorita mismo. Así rápidamente, vamos a tratar de identificar qué entidades tienen ustedes en su proyecto. Sé que alguno de ustedes está trabajando con colegios, otro con supermercados y otro con tienda. Listo, Denise, dime tú. ¿Qué proyecto estás manejando tú? Pues, por ejemplo, yo estoy manejando el proyecto de la plataforma de comercio electrónico para el almacén. Correcto, listo. Entonces vamos a Para un identificar. almacén ¿De qué vende el almacén? es de seguridad. Un almacén de seguridad. ¿Y qué tipo de productos venden? Descríbeme más o menos los productos que venden. Eh, pues O más el o menos servicio. son gafas, Ah, tapaoídos, pues ya son los cascos, las cilindros. botas. Ok, listo. Bueno, entonces, primero, vamos a identificar las entidades que están digamos, la información que el sistema puede almacenar de algo que manejan ahí. Entonces, vamos a reconocer primero que ellos manejan productos, ¿cierto? Entonces ya reconocí una entidad, productos. Las gafas, los cascos, todo ellos son productos, de los cuales yo puedo tener el nombre, ¿cierto? Entonces, primero, las entidades. Vamos a colocarla aquí, vamos a abrir un blog de notas. Vamos a reconocer aquí las entidades que encontramos. Productos. Listo.
Ya sabemos que venden productos. ¿Qué otro dato? Si se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar. ¿Listo? ¿Qué otro dato podemos utilizar ahí? ¿Qué otra información? El vendedor, ¿cierto? Digamos que yo quiero saber qué vendedor vendió. Tengo productos, vendedor. ¿Quién me vende los productos? El proveedor, ¿cierto? Entonces, miren que hay otra entidad. ¿Del proveedor yo puedo tener datos? Sí, yo puedo, en qué ciudad está, el teléfono del proveedor, el representante legal del proveedor, el nombre del proveedor, etcétera, etcétera. El vendedor también, digamos que ahí en ese almacén de ventas de productos de seguridad, ¿quién vendió? El nombre del vendedor o el código del vendedor y ya. Bueno, tenemos productos, categorías. ¿Un producto lo puedo categorizar ahí, Denise, en esa empresa? Sí, ¿cierto? Porque podríamos colocar, Sí, digamos que podríamos colocar para, para ropa o, por ejemplo, para hombre, para mujer, para personas, digamos, para vehículos, que es diferente, ¿cierto? Por ejemplo, un extintor o una señal de seguridad, no sé, para un vehículo debe ser diferente, para una empresa debe ser diferente, para las personas debe ser diferente, guantes, cascos, etc. Entonces, ¿podemos categorizar? Sí. Listo. Tenemos productos, vendedores, proveedores, categorías. Facturas. Las facturas es una venta. No como tal la venta, sino la factura. ¿De qué puedo tener información de una factura? De una factura que puedo tener el número de la factura, la fecha en que se vendió la factura, el total de la factura, si hubo un descuento en la factura, a quién le vendí la factura, si la factura fue de contado o a crédito, ¿cierto? Entonces, facturas. A ver, qué más podríamos guardar información ahí? Tenemos productos, vendedores, proveedores, categorías, facturas. A ver, ¿qué más podríamos guardar información? De la misma empresa. Digamos que yo quiero guardar en mi software los datos de la empresa. Cuando yo vaya a imprimir la factura, quiero que aparezca el nombre de la empresa, de mi empresa. O sea, digamos, mi software de ventas. Yo soy el que vende los implementos de seguridad. Entonces, yo quiero que salga en la factura el nombre de la empresa, digamos, la resolución de la DEAN, el loguito de la empresa. Entonces, yo puedo hacer que en la factura ya salga todo digital. Entonces, de la empresa, de esa empresa, ¿puedo tener datos? Sí. Bueno, ya tenemos productos, vendedor, proveedor, categorías, facturas y nos faltaría el cliente, ¿cierto? De los clientes, ¿ustedes manejan el almacén, maneja información de los clientes? Sí, ¿cierto? pues más que todo, sí, los que son como ya sacan a crédito y eso sí. Pues, Listo. o sea, el almacén trabaja más que todo es con juntas. Clientes, listo. Una junta puede ser un cliente. Recuerden que un cliente puede ser un almacén, una persona o una entidad que tenga, mejor dicho, puede tener su razón social la que quiera, limitada, anónima, acción comunal, lo que quiera. Ese es un cliente. O sea, todas las personas o quien me compre a mí es un cliente. No me importa si es una persona, un almacén o lo que sea, pero ellos son clientes. Entonces, ¿de los clientes puedo tener datos? Sí. Listo. Entonces, miren que aquí ya analizamos productos, vendedor, proveedor, categorías, facturas, empresa y clientes. Vean todas las entidades que nosotros encontramos. Y eso que viendo por encimita. Puede ser que hayan más entidades, ustedes ya digamos que con calma lo irán haciendo. No se preocupen si ahorita, digamos, no lo entendieron muy bien o lo vamos a retomar en el siguiente año. Volvemos y hacemos un repaso de qué son las entidades. Por ahora, lo importante es que ustedes al menos queden con bases para que el próximo año cuando arranquemos yo les diga entidades. Ah, ya sé que es una entidad. Entonces, vamos a mirar aquí. Aquí nos dice el atributo. ¿Qué es el atributo? Un conjunto de elementos de información que caracterizan a una entidad. O sea, por ejemplo, a mí Marlon Monsalve, yo soy una entidad, soy una persona, la entidad persona. ¿Qué atributos o características me pueden identificar a mí? Mi cédula, ¿cierto? El color de los ojos, mi nombre,
mi estatura, mi fecha de nacimiento, ¿cierto? Todo eso me puede caracterizar a mí. Entonces, vamos a analizar de aquí una sola, los productos. Un producto, ¿qué pueden almacenar ustedes de un producto? La referencia, ¿cierto? Voy a colocar aquí un tabcito como para saber que estos son los atributos. ¿Qué más puedo guardar de un producto? El nombre del producto, ¿cierto? El precio. El precio. ¿Qué más? La categoría a la que pertenece. ¿Qué más podríamos guardar del producto? El nombre, el precio, pero ese precio, ¿qué sería? ¿Precio de compra o precio de venta? Entonces, digamos que el precio de compra. Yo podría entonces también colocarle precio de venta. Recuerden que no es lo mismo. Mejor dicho, ustedes cuando entren a analizar al cliente, no es lo mismo el precio de venta que el precio de compra. El precio de compra es a lo que yo le compro al proveedor. Digamos que al proveedor se lo compré a 1.000 pesos. Y a venta yo lo puse a venta a 1.500 para sacarle 1.500 de ganancia. Pero entonces, esta es la información en caso de que, digamos, el administrador diga, ay, yo quiero saber cuánto tengo yo en almacén en compras, cuánto he gastado. Entonces, él iría y sacaría todos los precios y entonces nos faltaría un dato, cantidad, ¿cierto? Para saber, cantidad. Entonces, sacaría toda la cantidad por el precio de compra y yo sabría cuánto tengo en inventario, en plata, invertido. Ahora sí, yo quiero saber el costo cuando llega una persona al almacén y me pregunta, venga, ¿cuánto vale el casco? Entonces yo me meto al sistema, casco referencia tal. Ese casco le vale 1.500 pesos. ¿Sí? Entonces yo ya sé que cuánto es el precio para decirle al vendedor. Y cuando yo quiero saber la ganancia, pues obviamente yo haré una tasa ahí de un cruce entre el precio precio de venta menos el precio de costo y yo ya sé cuánto es mi ganancia. Pero eso ya son otras cositas, digamos que en caso de que lo pida el cliente realmente, que se llama el balance general, pero nosotros balance llegar a, digamos que ustedes llegar a balance general, no, ya les queda muy grande el software. Yo les recomiendo, por ejemplo, Denis, yo te recomiendo que solamente llegues a la parte de inventario, porque si no se te va a extender mucho, mucho más allá el software. Te va a quedar pesado solita. Entonces, miren la información, yo tengo un nombre. Digamos que el nombre del producto es raro, ¿no? Digamos, casco, no sé qué. Entonces, para ayudar a la persona, al vendedor, a saber qué es ese producto, yo le puedo colocar una descripción. ¿Sí? Descripción. Entonces, miren todos los atributos que yo le estoy colocando a un producto. Es decir, toda la información que yo puedo guardar de la entidad producto, ¿cierto? Incluso yo podría colocarle aquí talla, porque yo sé que Denise me dijo que hay cascos, hay guantes, ¿cierto? Talla. De pronto, no sé, tamaño. Si de pronto manejan las cosas en inventario por tamaños. Bueno, ahí sí ya ustedes miran qué atributos tienen que sean genéricos, ¿no? Que funcionen para todos. Entonces, esto es uno de ellos. En este caso tenemos compras, ventas, nombre, referencia, descripción, precio, IVA, categoría, cantidad, talla, tamaño, ¿sí? Y si de pronto el producto tiene fecha de vencimiento, yo le podría colocar fecha, vencimiento. Y yo con esto ya sé cuál es la fecha de vencimiento. Listo. Analicemos otro como para no quedarnos por ahí. Clientes. ¿Qué puedo tener de un cliente? El nombre, ¿cierto? ¿Qué más? La cédula. Entonces, en vez de decir cédula, ¿cómo le colocamos? Recuerden que el cliente no va a ser necesariamente una persona, sino que puede ser una entidad. Entonces, el documento. Puede ser el NID. No. Entonces ya le colocaríamos documento y va a haber otro campo que se llame tipo documento, otro atributo. Entonces yo, por ejemplo, del documento es 1, 2, 3, 4, 5. Y en tipo de documento almaceno qué tipo de documento, ya sea NIT, sea cédula, sea tarjeta de identidad, etcétera, etcétera.
Bueno, se nos va a acabar el tiempo. Salgamos y volvamos a entrar.